A veces la política internacional parece escrita por un guionista de cine un poquito loco. Porque claro, imaginad esta situación. La historia de un presidente que impulsó su carrera acusando a China de manipular divisas, robar empleos y envenenar a América, y que hoy sin embargo necesita desesperadamente la ayuda del Partido Comunista para salvar miles de vidas norteamericanas. Podría ser, como os digo, la trama de una serie de Netflix, pero no. Esto es lo que está ocurriendo en la vida real y está pasando en estos precisos momentos. Porque amigos, Donald Trump, el mismo que llegó a imponer aranceles de más del 120% a las importaciones de productos chinos, ahora está abrazando una suerte de tregua con Xi Jinping para atacar muchos frentes. Y uno particularmente sensible es el del fentanilo, una droga sintética, barata y letal que ha provocado una auténtica masacre silenciosa en los Estados Unidos. Y no estoy exagerando. En la última década, los opioides como el fentanilo han matado a más de 500.000 de personas. Lo que, para que os hagáis una idea, es casi como repetir el bombazo atómico de Nagasaki cada año. Pero, vale, dicho esto, supongo que algunos os estaréis preguntando, ¿pero qué demonios pinta aquí Xi Jinping? ¿Qué tiene que ver en toda esta historia? Pues veréis, aunque el 96% del fentanilo que incauta Washington lo hace en la frontera con México, que es su origen principal con mucha diferencia, para poder fabricarlo hacen falta unos químicos que son los que se conocen como precursores. Y el principal exportador global de esos ingredientes es... exacto, la República Popular China. Por eso, Trump y Xi Jinping han pactado un extraño acuerdo cuando se han visto las caras en Corea del Sur. ¿De qué estamos hablando? Pues básicamente de que China suspenderá el envío de ciertos químicos a Norteamérica y controlará mucho más las exportaciones al resto del mundo de esos posibles precursores. Eso sí, los detalles sobre cómo lo harán todavía no se conocen. Pero por ahora, Trump va a reducir a la mitad, a partir del 10 de noviembre, el arancel adicional del 20% que imponía a China por el tema del fentanilo. Trump intenta una vieja táctica con China sobre el fentanilo, un nuevo grupo de trabajo. Amigos, el presidente de Estados Unidos no solo quiere resultados, es que los necesita ya. Porque con las elecciones de medio mandato asomando ya en el horizonte, su cruzada contra las drogas tiene que convertirse sí o sí en un trofeo. Uno que lo distinga de sus antecesores y que salve su narrativa. Un objetivo que la verdad tampoco es precisamente nuevo. Porque lo cierto es que ya existía un grupo de trabajo para abordar este tema durante la administración Biden. Un grupo que cuando Donald Trump regresó al poder, lo disolvió diciendo que era completamente inútil. Pero bueno, sea como sea, el caso es que el tema del narco es uno de los que más le está costando mover a este presidente, lo cual tampoco resulta extraño porque la verdad es un problema complejo para esta administración y para las anteriores, porque esta guerra, amigos, esta guerra no es precisamente nueva. All of us agree that the gravest domestic threat facing our nation today is drugs. To stop drugs at the border, the way we are doing at the Miami Customs Office, where technology and street smarts are catching more drugs. It's important to recognize that today we are seeing more people killed because of opioid overdose than traffic accidents. That is why, effective today, my administration is officially declaring the opioid crisis a national public health emergency under federal law. Es como un déjà vu constante. Y de hecho, hay quien apunta a que el despliegue militar en el Caribe que amenaza a Maduro y el narcotráfico es tan grande y tan llamativo precisamente por este motivo. Porque Trump necesita trasladar la idea de que está luchando mucho más que todos sus antecesores, incluido él mismo, y que esta vez sí está usando todos los medios disponibles para enfrentarse al narco. Lo que, por cierto, fue una de sus grandes puntas de lanza durante la campaña electoral. Pero amigos, amigas, ¿sabéis qué? Hay un problema con toda esta historia. Estados Unidos es la mayor potencia militar y tecnológica del planeta, pero sigue sin poder frenar un veneno que atraviesa fronteras, esquiva controles y se cuela hasta en los suburbios más insospechados. Quieran aceptarlo o no, Estados Unidos lleva 5 décadas de derrotas consecutivas en su lucha contra el narco. Y justamente por eso, aquí en el equipo de VisualPolitik nos hemos hecho unas cuantas preguntas. ¿Cómo puede ser que este problema siga sin tener solución en el país del tío Sam? ¿Es todo culpa de los cárteles extranjeros? ¿Cuáles son los factores internos que han sumergido a Estados Unidos en semejante crisis? ¿Por qué todos los gobiernos han fracasado a la hora de detener esta lacra? ¿Y si hay algo de fondo que nadie en el despacho Oval está consiguiendo ver? Pues todo esto y más os lo vamos a contar a continuación. Pero antes, algo que te va a interesar. ¿Te acabas de ir a vivir a otro país o estás pensando en hacerlo? ¿Vas a viajar o pasar una temporada fuera? Pues si es así, ya sabes lo complicado que puede ser abrir una cuenta bancaria o hacer pagos sin que te frían a comisiones. Y es que algunos bancos pueden poner trabas o no permitir abrir cuentas a quienes acaban de llegar. Pero por suerte, Bunq tiene la solución.
Bunk es un neobanco con licencia completa del Banco Central de los Países Bajos y han decidido hacerte la vida más fácil si te mudas o viajas al extranjero. Con su cuenta para expats y viajeros podrás tener una cuenta bancaria europea con IBAN local en solo 5 minutos. Lo mejor es que todo se hace 100% online desde tu móvil, sin papeleo, sin identificación fiscal y con soporte en tu idioma. Y si todavía no tienes el documento de identidad del país donde estás, no pasa nada. Bunk te da 90 días para enviarlo y mientras tanto podrás disfrutar de su cuenta desde el primer minuto. Además, tendrás hasta 10 transferencias de divisas gratuitas al mes para enviar dinero a tu país y solo un 0,5% de comisión en pagos con tarjeta en moneda extranjera hasta 1.000 euros al año o sin límite si te haces con el plan de pago. Y si tu idea es viajar, también estás cubierto, porque depende del plan que escojas, Bunk ofrece un seguro de viaje internacional con coberturas médicas, de cancelación, de pérdida de equipaje, de repatriación o incluso de vehículos de alquiler. Así que ya lo ves, abrir tu cuenta y usar tu tarjeta en el extranjero nunca fue tan fácil. Bunk es el banco perfecto para moverte por el mundo sin complicaciones. Ábrete tu cuenta europea gratis escaneando el QR que ves en pantalla o a través del enlace que te hemos dejado en la descripción y en el comentario fijado. Y si quieres más información, visita bunk.com. Bien, seguro que muchos recordáis aquellas películas de los años 90 en las que todo giraba en torno a lo mismo. Coca, lanchas rápidas y gángsteres con camisa abierta al mejor estilo de Pablo Escobar. Y es que la historia de las adicciones en Estados Unidos tiene al menos 2 grandes capítulos. El primero ya es casi un mito. Decenas de cárteles sudamericanos con el de Medellín a la cabeza, sembrando, procesando y enviando masivamente polvos blancos al norte. Claro que lo que entonces muchos no sabían es que aquello era solo la punta del iceberg del problema y que lo peor todavía estaba por llegar. Y es que lo que está ocurriendo hoy en el segundo capítulo con el fentanilo es totalmente diferente, aunque los patrones de consumo en Estados Unidos se repitan. Porque veréis, para empezar, el origen de la cocaína está en una planta, lo que implica cultivos a cielo abierto, que ocupan hectáreas enteras y que por tanto puede ser detectados y combatidos con mayor facilidad. Además, mover la coca a gran escala requiere toda una enorme infraestructura. Territorio bajo control, decenas de personas, rutas aéreas, marítimas, en resumen, zonas controladas por el narco y muchísimos equipos. Por eso, no es casualidad que los grandes cárteles de los 80 y los 90 fueran considerados una amenaza transnacional antes incluso de que el terrorismo islámico ocupara ese mismo lugar. Y en eso no había grietas. Tanto demócratas como republicanos lo tenían muy claro. Pero claro, la diferencia es que los números de ese primer capítulo de la historia ni siquiera se acercan a los de hoy en día. Fijaos, entre los años 80 y 90, las medias de fallecimientos por sobredosis en Estados Unidos rondaron las 6.000 por año, y hoy son más de 10 veces más ese número. Y es que el mayor desastre comenzó con la explosión de los opioides sintéticos. Eso fue algo así como encender una cerilla en un bosque seco, una tormenta perfecta que ni los más pesimistas supieron anticipar. Amigos, la coca ya había dejado el terreno listo. Millones de consumidores, estructuras de tráfico y redes de distribución. Pero el fentanilo ha llevado todo eso a otro nivel, a uno muchísimo más letal. Y aquí es donde viene la gran pregunta. ¿En qué se diferencia la crisis de los 80 de la actual? ¿Son parte de la misma historia? ¿O estamos hablando de 2 mundos completamente distintos? ¿Por qué Estados Unidos no ha logrado cortar esta espiral de adicciones? Pues atentos, porque aunque los cárteles extranjeros siempre aparezcan como los grandes villanos, y a ver, lo son, la verdad incómoda es que este desastre también es un problema made in America. ¿Y por qué? Pues eso es justo lo que vamos a ver a continuación. Prestad mucha atención porque de esto no se suele hablar, pero aquí están las claves de muchas de las cosas que están ocurriendo hoy en día. ¡Atentos! Durmiendo con el enemigo. Bien, hay una pregunta que flota en el aire y que, aunque suene simple, no es ninguna tontería. Si el fentanilo y los opioides son tan peligrosos, tan adictivos y tan baratos de producir, ¿por qué demonios solo Estados Unidos está en el epicentro de esta crisis? Porque, a ver, claro, estamos hablando de sustancias que pueden cruzar fácilmente cualquier frontera. Entonces, ¿qué impide que arresten también a América Latina, Europa o Asia? ¿Qué tiene de especial el tío Sam para convertirse en el principal campo de batalla de esta epidemia? Porque es que además no olvidemos que muchos de estos otros países, especialmente en América Latina, están mucho más cerca de los propios centros de producción. Entonces, insisto, ¿cómo es posible que algo tan destructivo y barato no haya arrasado con ellos hasta ahora? Pues amigos, amigas, aquí viene el punto incómodo, uno del que se habla poco y que cuando se hace a medias tintas. Y es que no hay escapatoria. Estados Unidos no solo es la mayor economía del mundo, también es por goleada el mayor consumidor de narcóticos de todo el planeta. Y ese es en gran medida un problema local, un problema 100% propio.
Porque para que os hagáis una idea, el tío Sam tiene casi el doble de personas con problemas de consumo de drogas que China o la India, e incluso a pesar de que estos dos países tienen casi 5 veces más población. De hecho, la tasa de muertes por abuso de drogas en Estados Unidos ronda las 30 personas por cada 100.000 habitantes, lo que supone un auténtico récord. Y amigos, ¿sabéis qué? Aquí es cuando muchas piezas comienzan a encajar. Porque puedes tener a todos los Pablo Escobar del mundo en tus cárceles, puedes declarar la guerra a cárteles, narcoespecímenes y regímenes corruptos, pero si hablamos de narcóticos prohibidos, el auténtico problema es el consumo. Y ese está en casa. Por eso la guerra contra el narco lleva décadas fracasando. Porque claro, pensadlo un segundo. Si fueses un narco, ¿no sería más fácil distribuir fentanilo en países con menos controles, menos vigilancia, menos policía, menos radares y menos consecuencias? Si los cárteles están dispuestos a enfrentarse al país más poderoso del mundo y a invertir millones en logística, sobornos y tecnología, es precisamente porque abastecer este mercado, el mercado estadounidense, es algo extremadamente lucrativo. Y lo es porque ninguna otra sociedad del planeta consume lo que consume Estados Unidos, ni en términos absolutos, ni siquiera en términos relativos, y eso lo cambia todo. Porque esto quiere decir que por más narcolanchas que se hundan en el Caribe o túneles que se descubran en la frontera, el problema no va a desaparecer mientras la demanda siga intacta. Y amigos, ¿sabéis qué? Ahora viene el giro clave, porque la pregunta ¿es posible reducir esa demanda? Porque insisto, justo ahí es donde está el nudo de todo este asunto. El consumo masivo de opioides no es solo un accidente o una consecuencia inevitable, ha sido durante años algo promovido desde dentro del propio sistema. Sí, me habéis escuchado perfectamente, promovido desde dentro del propio sistema. Y es que justo aquí empieza la historia de una alianza tóxica que ha dejado el mayor problema de la salud pública de toda la historia de los Estados Unidos de América. Atentos. Veréis, todo empezó en 1995. Ese año, Purdue Pharma lanzó al mercado una nueva fórmula de oxicodona, una versión de liberación prolongada con un nombre que acabaría siendo infame: OxyContin. En teoría era un fármaco revolucionario, diseñado para aliviar los dolores más intensos, incluso en pacientes terminales. En la práctica, una puerta de entrada perfecta al infierno. Técnicamente, el OxyContin, aunque es menos potente, funciona de forma muy parecida al fentanilo. Ambos son analgésicos opioides sintéticos o semisintéticos. Ambos se adhieren a los mismos receptores cerebrales y ambos, claro, pueden generar, en muchos casos, dependencia. Pero el gran problema no fue solo su potencia, sino cómo se vendió. Es lo que muchos expertos califican como una de las mayores tragedias de la salud pública estadounidense. Tan grande como el éxito comercial que tuvieron las campañas de publicidad. Some patients may be afraid of taking opioids because they're perceived as too strong or addictive, but that is far from actual fact. Less than 1% of patients taking opioids actually become addicted. And any drowsiness that might occur when you start to take the medication will soon wear off in most patients. Purdue Pharma logró persuadir a mucha gente buena en el ámbito médico de que necesitaban aumentar drásticamente sus recetas de opioides. Purdue y luego decenas de farmacéuticas más lanzaron campañas agresivas para convencer a médicos, hospitales y pacientes de que estos opioides eran completamente seguros, que no generaban ninguna adicción, que eran la solución ideal para el dolor crónico. Pero, spoiler, no lo eran. Muchos médicos dieron la voz de alarma desde el principio. Cualquiera con una mínima formación médica sabía que los opioides pueden generar dependencia incluso bajo supervisión estricta. Pero lo más grave aún estaba por venir: una guerra dentro del propio gobierno federal. Por un lado, la DEA, la agencia antidroga, advirtiendo sobre el aumento descontrolado de recetas y los riesgos de su abuso. Y por otro lado, la FDA, la agencia de alimentos y medicamentos, otorgando licencias, aprobando medicamentos y dejando que la fiesta siguiera con una alegría casi irresponsable. Los métodos agresivos de la compañía, su calculado aumento de la demanda y su afán por obtener una importante cuota de mercado exacerbaron considerablemente el abuso y el desvío generalizados de OxyContin. Varias farmacéuticas salieron en defensa de estos analgésicos, acusando a los médicos críticos de sufrir opiofobia. Sí,
así tal cual. Empresas como Purdue Pharma no solo financiaron decenas de estudios sesgados, también crearon un sistema de incentivos que rozaba lo criminal. Cuantos más opioides recetabas, más bonos te llevabas. El resultado fue una explosión. Entre 1999 y 2016, las recetas de opioides se cuadruplicaron. Y mientras tanto, el gasto publicitario de la industria alcanzaba los 6.000 millones de dólares al año. Pues bien, para que os hagáis una idea de lo que estamos hablando, hoy se sabe que cerca del 55% de las personas que recibieron una receta de opioides y no los consumieron exactamente en las cantidades recetadas, terminaron desarrollando adicción. Es casi como darle una AK-47 a un mono en una feria. Puede ser que no dispare, pero si le da por hacerlo. Y aquí está la clave. En cuestión de una década, lo que empezó como un tratamiento médico que debería reservarse solo para pacientes con dolores extremos, terminó siendo algo muy distinto. La puerta de entrada al desastre sanitario más grave que ha vivido Estados Unidos en tiempos de paz. Amigos, si lo comparamos con la crisis de la cocaína de los 80, hay una diferencia abismal. La cocaína es una droga más o menos natural. A ver, no me malinterpretéis. Aunque suele estar cortada con auténtica basura y ser auténtica porquería, lo cierto es que, como os decía antes, requiere cultivos, climas específicos y en general un proceso de producción muy visible. En cambio, el fentanilo se puede fabricar en un garaje. Con los conocimientos suficientes y el acceso a los precursores químicos, no es algo nada complicado. El resultado es muy barato, muy potente y deja enormes beneficios a los traficantes. Bien, desde el punto de vista químico, el fentanilo es similar a la morfina y se diseñó originalmente como un anestésico hospitalario para casos muy graves. Pero su estructura es tan maleable que con una pequeña variación puedes multiplicar su potencia o hacer que dure más en el cuerpo. Y eso significa una cosa: ya no necesitas grandes plantaciones, ni narcolanchas, ni avionetas. Basta con unos gramos de precursores químicos, algunos conocimientos muy sencillos y un laboratorio clandestino para producir miles o incluso millones de dosis. Y para que te hagas una idea de lo que estamos hablando, una cantidad de fentanilo del tamaño de una moneda de 1 centavo puede llegar a matar a 10 personas. Porque así de potente, rentable y letal es este dichoso veneno. Estamos hablando ni más ni menos que de la droga más peligrosa y más barata de producir de toda la historia moderna. Y, sin embargo, solo Estados Unidos ha caído en una espiral de adicción tan brutal. ¿Por qué? Pues porque solo Estados Unidos decidió abrirle la puerta de par en par. Mientras la mayoría de países, incluso los más pobres, han restringido duramente el uso de opioides, en Estados Unidos impulsaron desde los despachos de algunas farmacéuticas irresponsables, y todo ello con la inacción o incluso la complicidad de las agencias reguladoras. Colombia, Venezuela, la India o incluso China, por mucho que Washington últimamente los esté acusando de ser epicentros del narco, no se enfrentan a semejantes crisis internas con el consumo. Actúan como productores o como agentes intermedios, sí, pero sus poblaciones no han sido arrasadas por los opioides. Porque incluso esos países han tomado ciertas precauciones, pero en Estados Unidos la combinación de lobbies, avaricia, incompetencia y negligencia política dejó vía libre. Y lo más duro es esto: no estamos hablando de drogas que llegaron a través de callejones oscuros o traficantes callejeros. No. En este caso, gran parte de las víctimas de toda esta enorme crisis comenzaron su camino con una receta oficial. Una receta firmada por médicos que a todas luces era legal. Sintetizando, el problema de las drogas en Estados Unidos tiene dos caras. La oferta, sí, está en manos del crimen organizado, pero la demanda la disparó el propio sistema. Y ahí es donde el tío Sam se pegó un tiro en el pie. ¿Y qué ha hecho desde entonces? Pues mayormente culpar a los de fuera. Y sí, en los últimos años las prescripciones de opioides surtidas en farmacias están cayendo con mucha fuerza. De los 260 millones en 2012 a menos de la mitad en 2023. Lo que por supuesto no ha ocurrido por casualidad, sino por todo lo que os estamos contando. Y ojo, porque aún así son niveles exagerados. Sin embargo, la narrativa principal es que el problema viene completamente de fuera y que se soluciona con más fuerza, más muros y más redadas. Es una cruzada que ya lleva medio siglo y que, batalla tras batalla, no se deja de perder. Y ojo, que no estoy diciendo que la lucha contra el narco esté mal. No, para nada, todo lo contrario.
Los estados tienen la obligación de frenar cualquier intento de inundar sus calles con drogas que destrozan vidas. El problema es otro. El problema es que la cultura del consumo y el uso de fármacos muy fuertes, muy a la ligera, sigue instaurada en la sociedad estadounidense y en su propio sistema de salud. Incluso podemos decir que se ha creado una siniestra cultura de aceptación que se ha extendido por todo el país. Si tienes dinero, ¿por qué no consumir? Y claro, luego llegaron los opioides y todo explotó. Es algo que ya se lleva años intentando abordar, pero que es mucho más complejo de lo que parece a simple vista. Has taken the first steps of an ambitious public-private partnership with pharmaceutical companies to develop non-addictive painkillers and new treatments for addiction and overdose. So important. Tanto el Partido Republicano como el Demócrata han prometido negociar con las farmacéuticas para abandonar los opioides como base de sus analgésicos. Pero en la práctica hasta ahora casi todo ha sido pura cháchara. Sí, es cierto que, como os decíamos hace un momento, en los últimos años han bajado mucho las prescripciones, pero eso no significa que los opioides hayan desaparecido. No, ni muchísimo menos. Siguen moviéndose con absoluta comodidad dentro de las farmacéuticas del tío Sam, como si nada pasase, o al menos nada tan grave como las decenas de miles de muertes anuales. Y sí, algunos laboratorios han pagado multas. Purdue Pharma, por ejemplo, tuvo que pagar miles de millones por sus campañas de marketing agresivas y engañosas. Pero el daño ya está hecho. Los 50 estados y DC han aprobado un acuerdo por valor de $7.400 millones con Purdue Pharma, fabricante de OxyContin, por la comercialización indebida de opioides por parte de la empresa. Y seamos claros, ninguna multa, por millonaria que sea, compensa la mayor tragedia que ha vivido Estados Unidos desde la Guerra Civil. Pero, ¿sabéis qué es lo más escandaloso? Pues que hasta hace apenas no tanto, el fentanilo ni siquiera estaba en la lista permanente de sustancias peligrosas reguladas por el gobierno federal. Trump firma la ley HALT-Fentanyl. Reclasifica los opioides como drogas de la lista primera. El proyecto de ley incluye todas las drogas imitadoras relacionadas con el fentanilo en la categoría más restrictiva de sustancias prohibidas por el gobierno. La legislación no afecta al fentanilo cuando se utiliza con fines médicos. Eso sí, entre tanto caos, por fin una cifra que da algo de alivio. En 2025, las muertes por sobredosis han caído un 20%. Un respiro en medio del incendio. Y la pregunta es, ¿por qué? Pues parece que hay dos factores detrás de esta caída. Por un lado, los controles fronterizos más duros empiezan a mostrar resultados. A pesar de que el consumo sigue siendo altísimo, cada vez hay menos fentanilo puro circulando por ahí. Esto obliga a los distribuidores a mezclarlo o sustituirlo por sustancias más suaves y menos letales. Ojo, esto no significa que haya menos adictos, significa que las dosis matan menos, tal y como pasaba en los años 80. Luego, el otro factor clave es la naloxona, un fármaco capaz de revertir una sobredosis en cuestión de segundos. Puede prácticamente resucitar a alguien que ya está a punto de irse al otro barrio. Y ahora viene la ironía suprema. Ha sido más fácil conseguir una medicina para contrarrestar los efectos del fentanilo que lograr que dejen de producirlo. Amigos, sí, los cárteles son una amenaza real, son prácticamente estados paralelos, economías criminales que desestabilizan regiones enteras y generan un montón de violencia por doquier. Eso no se discute, pero el gran error ha sido mirar solo hacia ellos. El arsenal del tío Sam tiene poder de sobra para destruir cada cargamento de droga sobre la faz de la Tierra. Pero la pregunta es otra, ¿tendrá el coraje de mirarse al espejo? Porque aquí hay que decirlo sin rodeos. Los laboratorios farmacéuticos y los legisladores que los apoyaron durante décadas son en cierto modo también responsables del problema. Aquí los culpables no son solo los capos de la droga y mientras no tengamos eso claro, el problema no se va a solucionar. Mientras el país sigue ignorando esto, cada operación antidroga será solo un parche más en una herida que no deja de sangrar y que, por cierto, lo hace cada vez más y más y más, porque mientras Estados Unidos siga siendo una mina de oro para el narco, esta epidemia solo cambiará de cara, de nombre o de sustancia, pero seguirá estando exactamente ahí. Pero dicho esto, llegados a este punto, la pregunta es para ti. ¿Crees que Estados Unidos está preparado para asumir su parte de la culpa? ¿Será el fentanilo otro narcótico más que pasará de moda?
pasa? ¿O estamos ante una epidemia que marcará para siempre a toda una generación? Déjanos tu opinión en los comentarios porque esto desgraciadamente va para largo. Y amigos, si este vídeo os ha resultado interesante, no olvidéis darle al botón de like y, muy importante, suscribiros a VisualPolitics si es que todavía no lo habéis hecho. Y muy importante, no olvides echarle un vistazo a la cuenta de Bunk, muy pero que muy útil. Abre tu cuenta completamente gratis y en un momento, con el link que os dejamos en la descripción y en el QR que ves en pantalla, tendrás tu cuenta europea que te vendrá a las mil maravillas. Como siempre, muchas gracias por estar ahí, un abrazo, hasta la próxima.